esto ya quede en el YouTube y lo puedan checar ustedes si es que tienen duda con los temas que vamos a ver ahorita, ¿sale? Vamos a entrar a lo que es el sistema de control. ¿Qué es un sistema de control? Miren, el control ya lo vimos la unidad pasada, por ahí les encargué el ensayo, sin embargo vamos a retomarlo. El control es un medio de limitar acciones físicas en forma ordenada o secuencial, ¿sí? Hablando de control eléctrico, lo único que se refiere es que voy a estar mandando señal eléctrica o cortando la señal eléctrica a los dispositivos de mi circuito cuando se requiera y en las oportunidades y ocasiones adecuadas, ¿sí? Un ejemplo así muy pequeño, cuando ustedes van, por ejemplo, a Walmart o a la Horrera o a la tienda de conveniencia que a ustedes más les guste y que tienen puertas automáticas, ustedes se arriman y la puerta se abre sola, ¿no? Eso está manejado mediante un circuito de control, ya que el circuito se encarga de mandar la corriente eléctrica a los motores que abren la puerta en el momento adecuado. Y el momento adecuado es cuando ustedes se van acercando, ¿sí? Entonces, el circuito de control contiene más elementos que únicamente los actuadores o dispositivos que hacen el trabajo. Por ejemplo, alguien tiene que mandar una señal para indicar de que hay una persona en la parada, en la puerta o enfrente de la puerta o que quiere entrar. Ese elemento se comunica con otro que se encarga de mandar la orden al motor o la corriente eléctrica en este caso para que funcione, el motor da vueltas y hace su trabajo, que es abrir la puerta, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran, el que indicó que ustedes estaban ahí parados, ahora indica, manda una señal eléctrica para decir, ya no está la persona aquí parada. Entonces, lo que hace el sistema de control es ahora que manda otra corriente eléctrica para que el motor gire en sentido contrario, el motor gira en sentido contrario y la puerta se cierra, ¿sale? Entonces, el circuito de control no es más que estar mandando señal eléctrica o corriente eléctrica o cortándola para que funcione o deje de funcionar el circuito cuando se requiere, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Les voy a pedir de favor que hay que ser más participativos. Abran el micrófono y digan no o sí. De esta manera yo me voy enterando si está quedando claro el tema o me tengo que regresar a explicar alguna otra cosa. ¿Sale? ¿No hay dudas hasta aquí entonces? No, profe. Ya sabemos para qué es un circuito de control, pues. Sí, Permítanme nada más aclararles o con otro ejemplo. En una embotelladora, por ejemplo. La coca, por ejemplo, ¿sí? O de refrescos, la que ustedes más quieran. O de bebidas, la que ustedes más quieran, un jugo. Tienen máquinas que van pasando las botellas a través de una banda transportadora y llegan a un dispensador que es el que se encarga de llenarlas del líquido que van a distribuir, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro circuito de control porque tenemos que especificarle a la máquina cuando la botella ya está en su lugar para recibir el líquido. Entonces, hay un elemento que se encarga de decirle al circuito, ya llegó la botella a donde se supone que debe de estar. Entonces, esa señal eléctrica viaja hasta el cerebro del circuito y entonces el cerebro manda una señal eléctrica al dispensador, en este caso a la bomba, al motor que mueve la bomba eléctrica, la bomba funciona y hace que el jugo fluya hacia el dispensador y sale por la botella, ¿sí? Pero también puede que haya un sensor de nivel a lo mejor para determinar cuando la botella llegó hasta el nivel donde se requiere, entonces mande otra señal eléctrica para que diga ya se llenó y entonces el circuito de control corta la corriente eléctrica al motor de la bomba para que la bomba ya no funcione y ya no eche líquido a la botella y después se vaya a tirar. Entonces, a grandes rasgos, así funciona un circuito de control, ¿sale? Entonces, no nada más es motores e interruptores, sino que son otros elementos que se encargan de medir diferentes situaciones y a los que conocemos como sensores. Sensor de temperatura, de posición, de iluminación, de nivel, de presión, etcétera, etcétera, ¿sale? Dependiendo de para qué queramos el circuito, hay diferentes sensores. Es como dice aquí,
son dispositivos, los componentes son dispositivos, instrumentos, sensores, relevadores, interruptores y otros accesorios que forman parte de un sistema de control. ¿Va? Un circuito de control es muy diferente de un circuito eléctrico, ya que el circuito eléctrico es nada más el camino por donde va a pasar la electricidad, que se forma con conductores y dispositivos que permiten la corriente eléctrica, etcétera, etcétera, que, bueno, que permiten que la corriente eléctrica fluya a través de ellos, etcétera, etcétera. Y un circuito de control es el conjunto de esos componentes, ya sean electrónicos o eléctricos, que están conectados a través de conductores para que puedan hacer la función de control como la que expliqué ahorita en los ejemplos. ¿Va? Ahora, vamos a recordar exactamente qué es un circuito eléctrico. Si se acuerdan ustedes, quien se aventó una vuelta por ahí por la plataforma de las actividades de la unidad 1, un circuito de control, bueno, perdón, un circuito eléctrico está formado por estos elementos. Uno, dos, tres y cuatro elementos. Con esos cuatro elementos conectados entre sí ya tenemos un circuito eléctrico, ¿sale? La pila o batería que se va a encargar de dar la energía eléctrica al circuito. Estos de aquí, que son los conductores, el que se va a encargar de llevar la energía eléctrica de la pila hacia los elementos. Este de aquí, que es el interruptor, que se va a encargar de dejar que la corriente eléctrica pase o no pase, si está abierto o está cerrado, dependiendo de, ¿sí? En el caso de la línea azul está abierto, la corriente eléctrica no pasaría. En el caso de la línea roja está cerrado, la corriente eléctrica sí pasaría, ¿sale? Y finalmente, tenemos lo que es este elemento de aquí. Así no se ve, ¿verdad? Que es una resistencia. ¿Sale? Una resistencia eléctrica, que es el aparato que va a usar la corriente eléctrica. ¿Sí? En este caso, acuérdense que puede ser un motor, una televisión, una lavadora, una secadora, lo que sea. Cualquier elemento que use la corriente eléctrica está representado por esta resistencia. Entonces, con esos cuatro elementos que tenemos aquí, ya tenemos un circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, la diferencia con un circuito de control es que, por ejemplo, este lo puedo tener en un lugar A, por ejemplo, y los aparatos que van a trabajar los puedo tener en un... ¿Cómo es esto? Bueno, esto funciona a través de esos elementos, por ejemplo, que puede ser, bueno, vamos a ponerle que quede más claro. Vamos a tratar de usar el símbolo, que es un interruptor, que ya sabemos que se va a encargar de cerrar el circuito. Este interruptor lo que hace, lo que puede hacer en este caso, es mandar una corriente eléctrica a una bobina, que es uno de estos elementos. Una bobina es un elemento que utiliza la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que genera la bobina? Genera un campo magnético, por ejemplo. Vamos a ponerle así, ¿no? Cargas positivas y cargas negativas del cargo del campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que hace un campo magnético?
Ya todos sabemos que esto es como si fuera un imán eléctrico, ¿sí? ¿Qué hacen los imanes? Cuando tienen el mismo polo se rechazan, pero cuando tenemos polos inversos, positivo y negativo, se atraen, ¿no? Entonces la bobina lo que hace cuando recibe corriente eléctrica es precisamente eso, genera un imán y atrae a lo que es un dispositivo metálico que se encuentra conectado a mi punto B o a un interruptor en el punto B, y al momento de que la bobina empieza a funcionar, atrae al metal y hagan de cuenta que es como si se cerrara el interruptor este. Entonces no lo cerramos nosotros manualmente con este, lo cerramos magnéticamente con este otro. El campo magnético me sirve a mí nada más para poder abrir y cerrar el circuito del lado B, y de esta manera yo poder mandar corriente eléctrica a los elementos que van a trabajar sin necesidad de estar precisamente enfrente de ellos. ¿Sale? Esa es la diferencia y la aplicación de un circuito de control. Prácticamente es controlar los aparatos eléctricos, las resistencias eléctricas, todo lo que esté conectado en el circuito eléctrico, pero de forma semiautomática. O sea, yo acciono un botón, pero ese botón no se encarga de accionar el motor, en este caso, sino que se encarga de accionar un campo magnético, y este campo magnético ya se encarga de hacer que funcione el otro motorcito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Segurotes? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos aquí una batería y luego un interruptor y luego aquí le pongo un foco, esos son los mismos cuatro elementos de ahorita, nada más que ya representados con, en lugar de resistencia, ya tengo un aparato, ¿no? Que es un foco. Si el interruptor está abierto, la corriente eléctrica viene, vamos a ponerlo así, llega aquí y se detiene porque hay un espacio entre él, el conductor, este espacio. ¿Sale? Entonces la corriente eléctrica no va a pasar. Pero ¿qué va a pasar en el caso o en el momento que yo haga esto? Aplasto el botón y el interruptor queda de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Quiero que alguien me apoye ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver. A ver, Brandon, Leiva, ¿sí está por ahí? Brandon Efren Sí, Leiva. profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, mijo? En el caso de que yo aplaste el interruptor y el circuito se queda cerrado de esta manera. ¿Qué va a pasar, dice? En ese circuito en el que tengo conectado un foco, No, ¿qué va a no, no. pasar con el foco? Pagar, ¿no? Se va a pagar. Se va a apagar. Se va a apagar. ¿Por qué si ya estaba apagado? Ah, sí, cierto. Voy a dibujar que la línea. Cuando está abierto, la corriente eléctrica no pasa porque está aquí un espacio. Pero cuando se cierra, que se va en la línea rosa, la corriente eléctrica ahora sí pasa. ¿Qué va a ocurrir Ah, con pues va el a foco prender. entonces? Va a prender. Exactamente. El foco va a prender, ¿cierto? Sí, Porque la corriente eléctrica lo que hace ahora es atravesar el interruptor, llega al foco, atraviesa el foco y se regresa a la pila. Sale. Muy bien, gracias, Brandon. Gracias. Ok, entonces eso es lo que pasa con todos los aparatos eléctricos, muchachos, todos. El ejemplo más común que se usa son los focos, pero podemos poner aquí cualquier, un motor, una lavadora, lo que sea. Al momento de cerrar el interruptor, la corriente eléctrica circula, atraviesa el elemento y eso hace que trabaje el elemento que está conectado y la corriente eléctrica regresa a la pila. ¿Sale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a borrar.
esta. Estoy aquí. Y lo voy a dibujar lo siguiente, ¿eh? Pongan atención porque te voy a preguntarle a alguien más. No parece, pero es un foco. No parece, pero es otro foco. Y tenemos aquí el interruptor. Estos son dos focos. ¿Sale? Vamos a ver entonces. Fíjense bien la pregunta, ¿eh? En esta imagen, con el interruptor abierto, ¿cómo estarían los focos? ¿Encendidos o apagados? Apagados. Apagados. Apagados, perfectamente, porque la corriente eléctrica no está pasando, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. Yo presiono el botón, lo aplasto y pasa de esta posición a la línea roja, a esta segunda posición. ¿Cómo van a estar los focos ahí? Prendidos. Encendidos. Porque la Ah, corriente eléctrica ahora sí va a circular. ¿Sale? Perfecto. Ahora, una pregunta más. La corriente eléctrica circula a través del interruptor, a través de este elemento, y eso hace que funcione este, a través de este otro elemento, eso hace que funcione este otro elemento, y regresa a la pila. ¿Qué pasaría si yo quito este foco? Así. ¿Qué va a pasar con este segundo foco? ¿Va a seguir encendido o se va a apagar? va a seguir encendido. ¿Va a seguir encendido? No, Eso, se va a No, se va a sí, apagar. apagar. eso es Se va a incorrecto, apagar. se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque aquí el foco dejó un espacio Y no está dando corriente. y la corriente eléctrica no tiene por dónde pasar. Entonces este foco también se apagaría. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, eso, muchachos, que acabamos de explicar ahorita, son los circuitos en serie, que fue tema de la unidad pasada. Sin embargo, lo estoy recordando porque es muy importante que lo sepan para los sistemas de control y circuitos de control. ¿Sí? Porque hay otro tipo de conexión. Bueno, circuito en serie así funciona, ¿no? Todos los elementos que estén en línea sobre el mismo camino de la corriente, como era el caso del foco número 1 que teníamos aquí, si lo ponemos aquí, el lado positivo del foco y el lado negativo está conectado al lado positivo del otro foco y el lado negativo, sobre la misma línea, sobre el camino de la corriente. Entonces, si yo quito uno, ya no funciona el otro, porque la corriente ya no tiene por dónde pasar, ¿sí? Bueno, una pregunta, a ver, otra pregunta. Si yo pongo el foco número 1, ahora el foco 2 y el 1 se encienden, ¿cierto? Porque la corriente eléctrica ya tiene por dónde pasar. Ahí están encendidos. Ya puse el foco, ya tiene otra vez su camino para pasar la corriente, ya pasa, ¿sí? ¿Qué ocurre si yo quito el foco número 2? El 1 se quedaría encendido, apagaría. Prendido. Prendido. Se apaga, profe. Exactamente. No se queda encendido. ¿Por qué no? Porque la Por- corriente eléctrica sí atraviesa por aquí, pero el foco número 2 dejó un hueco acá y la corriente eléctrica ya no puede pasar. Entonces también se apagaría. Para que una máquina funcione, deben estar conectados los dos lados de la batería, positivo y negativo. Si quitamos un elemento, el foco estaría conectado al lado positivo de la batería por aquí. Sí está conectado, pero al haber un espacio aquí ya no estaría conectado al lado negativo. Entonces dejaría de funcionar también este foco. ¿Sale? Todos los circuitos o conexiones que estén en serie les ocurre exactamente lo mismo. Si un elemento falla, se apaga todo, porque la corriente eléctrica ya no tiene camino por donde circular. ¿Sale? Así pueden ser 4, 5, 6 elementos. Si quitamos uno, hagan de cuenta que es como dejar un hueco en cualquier parte del circuito y la corriente eléctrica ya no tiene por dónde pasar. ¿Sale?
Circuitos en serie, acuérdense bien. ¿Sí? Circuitos en serie. Si yo quito un elemento, ya no funciona nada. ¿Por qué les hago mucho hincapié? Porque hay otro tipo de conexión. Ojo, con los circuitos en serie. Quitar un elemento quiere decir que ese elemento no funcione. Por ejemplo, si yo tengo una conexión en serie y un elemento se funde, es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que lo quitamos. Pero si se funde un elemento, la corriente ya no pasa, porque no tiene camino por donde pasar. El elemento que está fundido está dejando un hueco. ¿Sale? Ahora, si se funde un foco en su casa, ¿se les apaga la tele? ¿O se les apaga la lavadora o el foco de la cocina o el foco del baño? Sigue encendido, ¿no? Ese es otro tipo de conexión. Es el que vamos a ver ahorita. Ese se llama conexión en paralelo o circuitos en paralelo. Y se hace de la siguiente manera. Ay, aquí dejé muy feo. No parecen, pero son focos, ¿eh? Les repito, puede ser cualquier elemento que queramos conectar ahí, nada más que sea eléctrico, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo, sale mi corriente, va a llegar aquí y hay un espacio, no va a circular, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues llegar y presionar el interruptor. Al presionarlo, el interruptor lo que hace es que junta el conductor, lo hace continuo, y la corriente eléctrica ahora sí ya tiene por dónde pasar. Y llega aquí y da vuelta. Atraviesa el foco, hace que el foco prenda y sigue su camino y llega a la batería otra vez. Aquí en este caso se partió, hace lo mismo. Para acá viene otra corriente eléctrica, pasa por aquí, hace que prenda el foco y regresa a la batería. Aquí se volvió a partir, llega acá otra corriente eléctrica, hace que prenda el foco y regresa a la pila. ¿Sale? Ahí va la pregunta. ¿Qué pasa si yo quito este elemento? ¿Qué pasa con el foco número 1 y foco número 2? ¿Se apagan o siguen encendidos? Se apagan. Se apagan. En este caso no. Uno se apaga y uno se prende, ¿no? Uno sigue encendido. En este caso, los dos quedan prendidos. Ninguno se apaga. Esta es la conexión que tenemos en nuestras casas, muchachos. Se llama conexión o circuitos en paralelo. Si yo quito el foco de la sala, no se apaga el de la cocina. Ni el del cuarto, si los tengo prendidos, ni el del baño. Todos siguen encendidos exactamente igual. El único que falla es el de la sala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica, fíjense bien, sí tiene por dónde pasar. Este elemento es independiente de este otro y de este otro también. Acuérdense que les dije, aquí la corriente eléctrica se parte. Aquí da vuelta una para encender este foco. Y como viene del lado positivo de la pila, digamos aquí es el positivo de la pila, y aquí es el lado negativo del foco, sí tiene por dónde regresar al lado negativo de la pila. Aunque no esté este elemento, esta corriente sí tiene por dónde regresar. El chiste es que la corriente eléctrica siempre tenga por dónde regresar la pila. En los circuitos en serie tenemos un solo camino, que es este. Si se corta en alguno de los elementos, la corriente ya no va a tener por dónde regresar a la pila. Y en el paralelo, que es el de arriba, en este sí tiene por dónde regresar, es por este elemento. Entonces la corriente eléctrica que venía aquí, pues ya no pasa por este elemento. ¿Qué es lo que hace? Se regresa, bueno, no se regresa, sino que sigue pasando para este lado, más bien aquí ya no se partió, para acá llega la corriente eléctrica que venía de este lado, atraviesa por este elemento y ya encuentra por dónde regresar a la pila. ¿Sí? Así falten dos, o falte el primero y el segundo y el tercero, lo que sea. La corriente eléctrica siempre va a tener un camino por donde regresar a la pila. Por eso, aunque yo desconecte los elementos que sean,
la corriente eléctrica siempre va a estar regresando a la pila y ese elemento que permita que la corriente eléctrica regrese a la pila va a estar trabajando. La única forma de que no funcione el circuito en paralelo es de que no tengamos ningún elemento aquí, ningún elemento funcionando. Si yo quito los tres, entonces si la corriente eléctrica no encuentra ningún camino por donde regresar la pila y ya no funcionaría, ¿sí? Pero esta conexión, les repito, es la que tenemos en nuestras casas, por ejemplo. Si yo quito el foco de la sala, les repito, no funde o no se apaga el del comedor o el del baño, ¿sí? O no están ustedes en el baño, por ejemplo, cuando es prendí y de repente, ¡ay, se apagó el foco! ¡Ay, discúlpeme, es que yo apagué el de mi cuarto! No funciona así. Cada foco es independiente. Es por esta razón, porque cada elemento tiene su camino para darle chance a la electricidad que regrese a la pila, cada uno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, una vez entendido eso, esta es la conexión básica, ¿no? Ahora, vamos a ver. Permítanme quitar esto, ¿no? Bueno, eso lo voy a dejar así. Supongamos que este interruptor ahora no es manual, no es un botón. Vamos a ponerlo así muy rápido. Voy a poner así para que me comprendan un poquito mejor. Supongamos que es una bobina, ¿sí? Ya comenté ahorita que las bobinas que hacen generan campos magnéticos, que es lo que hace que se atraiga o se repelan los metales, ¿no? Entonces, yo tengo acá, supongamos que esto está en un cuarto de máquinas. Vamos a ponerle aquí, estas son las máquinas. Y acá en la sala de control, que puede estar a unos 10 metros, 5 metros o en otro cuarto simplemente, tengo yo este dispositivo. ¿Qué dispositivo dijimos que era este? De los circuitos ahorita. Este estaba aquí ahorita. ¿Qué dijimos? ¿Cómo dijimos que se llamaba este dispositivo? Acuérdenme. Recuerden, este es el que acabo de quitar de aquí. ¿Cómo se llama? ¿A poco ya se les olvidó tan rápido? Control. Es el que controla, pero se llama el interruptor o el switch o el apagador, o como quieran llamarle. Sí, vamos a suponer ahorita que es alguno de esos elementos. Apagador. ¿Sale? Entonces, este circuito es uno diferente de este. Aquí vamos, lo conectamos a la pila. Lo que va a hacer este elemento al momento de encender, le ponemos otra bobina, es dejar pasar la corriente eléctrica por aquí. Va a pasar por la bobina y se va a regresar a la pila. En la bobina lo que va a hacer es que va a crear un campo magnético. Ese campo magnético atrae un metal que está conectado a un cable que va a alimentar a esta bobina, lo que va a hacer que accione al interruptor de aquí y permita que la corriente eléctrica pase a través de estos elementos. Esto ya es un circuito de control. ¿Por qué? Porque yo usé este circuito eléctrico, ya sea en serie o en paralelo, para poder controlar o manejar otro circuito en una distancia diferente, o un circuito diferente.
Por eso se llama circuito de control, porque es un circuito eléctrico que se usa para controlar a otro circuito. ¿Qué le podemos controlar a un circuito? Pues nada más que la corriente pase del lado positivo de la pila al negativo y que haga que funcionen los elementos. Eso es lo único que hace la corriente eléctrica. Si nosotros le cortamos el camino, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a encontrar su camino, ya no fluye, ya no funcionan los elementos. Entonces, por eso se llama circuito de control, repito, porque es un circuito eléctrico que se encarga de controlar a otro para que funcionen los elementos que están en él o para que dejen de funcionar cuando nosotros lo requiramos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Díganme si me expliqué bien o me regreso. Sí, profe, se explicó bien. Ok, entonces ese es un circuito de control, ¿sale? Un circuito que se encarga de controlar a otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si ya entendimos que nada más se encarga de mandar electricidad o cortarla, depende de cuándo la quiero utilizar yo. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es lo siguiente. Que nosotros para poder armar un circuito de esos tenemos que entender una simbología de los componentes mecatrónicos que se usan para esos circuitos, ¿no? No nada más son motores interruptores, llevan muchísimos más elementos. En este caso, los símbolos eléctricos van a ser, por ejemplo, estos, miren. Aquí nosotros tenemos lo que son corriente alterna, corriente continua, corriente rectificada, tierra, masa, etcétera, etcétera. Conductores, si son 3 conductores, se va a representar así. Entonces, en un plano de un circuito de control, yo no me voy a encontrar los dibujos como los que acabo de hacer. Me voy a encontrar estos símbolos interconectados entre sí. ¿Sale? Bien, aquí les pongo más, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber qué significan estos símbolos y cómo funcionan para poder interpretar el plano o hasta poder hacer un circuito de control. ¿Sale? Entonces, símbolos son muchísimos. No se preocupen por lo pronto si no los conocen. Con la práctica y con el tiempo vamos a ir conociendo cada uno de ellos y hasta los más importantes nada más. Pero para que ustedes me entiendan, con lo que se van a encontrar más o menos es con algo como esto. ¿Sí? Esto ya es un circuito que está utilizando los símbolos que les acabo de presentar. ¿Sale? Miren, fíjense por ejemplo en este que tenemos aquí. Línea 1, línea 2 y línea 3. Ese no lo encontramos acá. Nada más con diferentes letras, pero es el mismo símbolo, ¿cierto? Entonces aquí este esquema lo que me hace es que me está presentando una conexión de un motor eléctrico y de su circuito de mando, cómo yo lo voy a hacer funcionar, pero también me indica el nombre de cada uno de los componentes que están formando parte de ese circuito. Por ejemplo, fusibles se representan así, interruptor general pues se representa de esta manera, un contactor se representa así, un relé térmico se representa así y el motor, aquí está el motor representado de esta manera. Pues lo único que tenemos que ir haciendo en este tema es aprendiéndonos los símbolos de cada una de las cosas y cómo se interconectan entre sí. Miren, por ejemplo, acá tengo el circuito de mando, que también tengo relés térmicos, más adelante vamos a ver que es un relé. Tengo un pulsador, que es un botón. ¿Para qué me va a servir este pulsador? Para parar el circuito, ¿sí? Aquí me lo indica. Pulsador de marcha, otro botón, otro pulsador. ¿Para qué me sirve? Para arrancarlo, para darle marcha al circuito, ¿sí? Y aquí tenemos una bobina del contactor principal. ¿Cómo interpreto yo esto? Fíjense bien, aquí tengo una letra C, C1. ¿A dónde va esta C1? Acá. Entonces, en cuanto yo presione el botón aquí, que la corriente eléctrica pase por aquí, esta bobina va a generar un campo magnético, lo que va a hacer que se mueva ese interruptor. ¿Y qué va a pasar cuando se mueve ese interruptor? Pues automáticamente se van a conectar estos tres y van a permitir el paso de la corriente eléctrica para que funcione el motor. ¿Sale? Desde dos puntos distintos, uno donde lo estoy manejando, otro donde está trabajando el motor. ¿Sale? ¿Dudas con eso, muchachos? ¿No? No. ¿Segurotes?
Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer en la actividad de este tema nada más es investigar el símbolo de los elementos que les digo aquí abajo, ¿sale? Estos 12 elementos, lo único que van a hacer es buscarme los símbolos. En su libreta van a poner entonces motores, cómo representamos el motor en un circuito de control. Válvula solenoide, ¿cómo la representamos? Le ponemos ahí válvula solenoide y ponemos el dibujito del símbolo. Resistencia, pues le voy a poner en mi libreta resistencia y cómo se simboliza la resistencia. Fusibles, le pongo en mi libreta la palabra fusibles y cómo lo representamos, ¿no? Si se fijaron ahorita ya les presenté entonces algunos símbolos, por ejemplo ya les dije cómo se representan los fusibles, pues ya prácticamente ya encontraron ese símbolo y lo único que tienen que hacer es buscar los símbolos de estos elementos, ¿sale? A veces se Ok, pueden buscar por internet, ¿verdad? así es. Nada más me manda entonces la imagen de como evidencia, ¿no? Ok, entonces, si no hay dudas con eso, vámonos rápido al siguiente tema, que es circuito RLC. Una vez que entendimos qué es un circuito y cómo funciona, ahora vamos a ver un circuito especial, que es RLC. Un circuito RLC se denomina así por sus componentes. Fíjense bien. Es lo mismo, ¿no? Tiene su batería, tiene sus conductores, pero en estos circuitos los elementos que lo componen son una resistencia, una bobina y un conductor. Estos tres elementos tienen que estar presentes en el circuito para llamarlo circuito RLC. ¿Para qué me sirve este circuito? Este circuito me sirve a mí en conjunto esos elementos con otros más para poder cambiar voltajes, corrientes a valores que yo pueda manejar. Por ejemplo, estos tres elementos en conjunto con otros, muchos elementos, ahí en su cargador de celular, por ejemplo, lo que hacen es que transforman y adecuan un voltaje de 120 volts que tienen en el enchufe de su casa y como salida entregan un voltaje de 5 volts para poder conectarlo en el celular. ¿Sale? Pues a grandes rasgos así funciona un circuito RLC. Tienen que estar estos tres elementos y para eso sirve. Por ejemplo, también los cargadores de las computadoras es lo mismo. Lo conectamos al mismo voltaje de la casa. El voltaje de la casa por lo regular no cambia. Son 127 volts. Entonces yo lo conecto a 127 volts y esos tres elementos, repito, estos tres elementos en conjunto con varios otros tienen como salida un voltaje de 5 volts, por ejemplo, para que yo lo pueda utilizar para cargar mi celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer el circuito RLC? Por ejemplo, en el enchufe de la casa tenemos corriente alterna y el celular se carga con corriente directa. ¿Qué hace también el RLC entonces? Transforma la corriente o convierte la corriente de alterna a directa para que lo puedan utilizar sus aparatos electrónicos. Los cargadores de las computadoras hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre en la casa tenemos corriente alterna y la mayoría de los aparatos electrónicos siempre funcionan con corriente directa. Entonces, este es uno de los principales elementos que hacen que eso sea posible. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con el circuito RLC? Nadie. Entonces, la R No, ninguna. simboliza la resistencia. Gracias. La L simboliza la bobina y la C simboliza el capacitor. ¿Sale? Entonces, como es un circuito, también nos vamos a encontrar que se puede conectar en serie. Fíjense bien cómo cada elemento está conectado como si fuera un solo camino para la corriente eléctrica. Si quitamos uno, la corriente ya no puede pasar. Entonces están conectados en el mismo camino. Eso es serie. O lo podemos encontrar también en paralelo. Los mismos tres elementos, miren, capacitor, bobina y resistencia. ¿Sí? Y acá tenemos el voltaje de entrada. Y fíjense aquí cómo cada uno tiene un camino independiente. Si yo quito este, de todas maneras la corriente eléctrica puede pasar para acá y regresar a la pila. Si yo quito este, la corriente eléctrica puede venirse por acá y regresar a la pila. Si está en paralelo, llega la corriente eléctrica y aquí se parte para que venga una para
acá y otra para este elemento. Aquí se parte otra vez para que venga una para este elemento y el otro regrese a este otro elemento. Y así sucesivamente. Pero siempre y cuando estén conectados estos tres elementos, se trata de un circuito RLC. R de resistencia, la L de la bobina y la C del capacitor. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? No, ninguna. Bueno, entonces, yéndolos a la tarea, aquí en el tema, yo les dejé tres materiales. Uno que les explica a ustedes qué es una resistencia y cómo se usa, qué es una bobina y cómo se usa, para qué sirve, y qué es un condensador o capacitor, ¿sí? Y cómo se usa. Los tres elementos que conforman el circuito RLC, aquí se los dejé explicados de una manera más amplia. Y lo único que van a investigar en todo caso y a responder aquí con sus palabras es qué es un circuito RLC. Nada más. No van a escribir nada en su libreta, nada. Aquí directamente entran y responden la pregunta. ¿Sí? ¿Dudas con esto, muchachos? No, ninguna, profe, se ve todo fácil. Está fácil, está sencillo y siempre que llevemos el hilo de la explicación de los temas, más sencillo todavía. Entonces, nada más recuerden. Bueno, voy a dejar de terminamos la clase.